Vamos a ver un esquema del mecanismo de acción de la terapia inmunosupresora. En los siguientes videos está cada uno de sus medicamentos, ya con sus indicaciones específicas y sus efectos adversos. Ahorita vamos a hacer como un esquema de cuál es el mecanismo de acción de casi todos los medicamentos que utilizamos como inmunoterapia. Entonces vamos a poner aquí la célula. Digamos, este es un linfocito T, este es un linfocito T, CD4 positivo. También se llama linfocito T, célula cooperadora o helper cell. Entonces, ese linfocito T CD4 positivo, ¿cómo lo vamos a hacer para que prolifere? Cuando tenemos inflamación o cuando tenemos una enfermedad autoinmune o cuando tenemos rechazo a un órgano que estamos trasplantando, todo eso se da porque tenemos linfocitos T activados, linfocitos TCD4 en parte, también por los linfocitos TC8, pero más por los linfocitos TCD4. Entonces, primero vamos a ver cómo es que tenemos proliferación de los linfocitos TCD4, que es lo que necesitamos para que proliferen. Si vamos a hacer que un linfocito T prolifere, obviamente necesitamos que haya síntesis de DNA, tiene que duplicar su DNA. Y recordemos el DNA, entonces vamos a ponerlo por aquí. Digamos, este es el DNA de la célula, aquí está el núcleo de la célula. Entonces, para que hagamos síntesis de DNA, para que dupliquemos el DNA, necesitamos nucleótidos. El DNA está compuesto de nucleótidos. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Necesitamos hacer la síntesis de nucleótidos. Y ya sabemos que los nucleótidos están compuestos por una base, por un azúcar y por ribosa. Entonces, ya sabemos que las bases son purinas y pirimidinas. Entonces tenemos una enzima, vamos a ponerla por aquí, una enzima que es la inosina monofosfato deshidrogenasa. Y esta se abrevia como IMP. La enzima monofosfato deshidrogenasa está involucrada en la síntesis de las purinas. Entonces, obviamente, pues la necesitamos para hacer las purinas, entonces la necesitamos pues para hacer las bases que conforman parte de los nucleótidos. Entonces, obviamente necesitamos a la inosina monofosfato deshidrogenasa pues para que nos ayude a hacer la síntesis de DNA. O sea, para que nos ayude a hacer los nucleótidos y a partir de ahí podamos hacer la síntesis de DNA. Necesitamos otra enzima que se llama fosforibosil pirofosfato. Esta enzima está involucrada en la formación de un azúcar y un fosfato, o sea, unir un azúcar con un fosfato. Ya eso está más específico en otro video, pero esto es lo que hace la fosforibosil pirofosfato, agarra azúcar y fosfato. Y esto lo vamos a utilizar para luego unirlo con la base y que tengamos el nucleótido. Entonces necesitamos azúcar y ribosa, lo unimos con una base, ya sea una purina o una pirimidina, y formamos los nucleótidos. Y es el DNA el que está compuesto de nucleótidos. Entonces necesitamos la enzima fosforibosil pirofosfato. Hasta aquí vamos a ver qué medicamentos interactúan con la fosforibosil pirofosfato y con la inosina monofosfato deshidrogenasa. Entonces aquí tenemos micofenolato y mofetil. Estos inactivan a la enzima inosina monofosfato deshidrogenasa. Entonces, si la inactivan, no podemos producir purinas. Y si no producimos purinas, no vamos a tener nucleótidos. Y si no tenemos nucleótidos, disminuye la síntesis de DNA. Y si no tenemos síntesis de DNA, no vamos a tener proliferación del linfocito T, que es lo que queremos cuando damos terapia inmunosupresora. Por ejemplo, para rechazo de un órgano, no queremos tener linfocitos T que estén atacando al órgano. Entonces, por eso damos, por ejemplo, micofenolato, porque finalmente disminuyó la proliferación de los linfocitos T. Vamos a ver otros mecanismos de acción. Tenemos, aquí está, una molécula que se llama calcineurina. Y la calcineurina lo que hace es que agarra a una molécula que se llama NFAT con un fosfato. Este se llama Nuclear Factor of Activated T Cells, factor nuclear de linfocitos T activados, y lo convierte igual en el NFAT, pero ya sin el fosfato. Aquí la molécula está unida a un fosfato y la calcineurina es una fosfatasa, o sea, lo que hace es que le quita el fosfato, así, le quita el fosfato y queda como NFAT, que es su forma activa. Esta es la forma activa del NFAT. Y como ya vimos en videos anteriores, el NFAT se une aquí a una secuencia específica de DNA, y ya una vez que el NFAT está unido aquí a esta secuencia específica de DNA, eso hace que sea mucho más fácil que llegue la RNA polimerasa, esa es la RNA polimerasa,
y empiece a hacer la transcripción de RNA. O sea, que lee el DNA, lee un segmento específico de DNA, un segmento distinto a este, pero lee un segmento específico de DNA y lo empieza a sintetizar RNA. Y es este RNA el que va a ser leído por ribosomas, y a partir de que los ribosomas leen este RNA, se va a producir una proteína. Digamos, en este caso, por ejemplo, la interleucina 2. Ahorita seguimos con esto. Entonces, necesitamos el NFAT para promover la síntesis de RNA. Y si promovemos la síntesis de RNA, estamos promoviendo la producción de una molécula que es la interleucina 2. La interleucina 2 está involucrada en la proliferación de los linfocitos T y también en la activación de los linfocitos T. Entonces, aquí tenemos dos medicamentos. Uno es ciclosporina. Ciclosporina se une a una molécula que se llama ciclofilina, y este complejo inactiva a la calcineurina. Entonces, si tenemos menos calcineurina, no le quitamos el fosfato al NFAT, y si no le quitamos el fosfato, nos quedamos con su forma inactiva. Esta es la forma inactiva. Y entonces, como no tenemos el NFAT, no se une aquí. Y si no se une, entonces no es tan fácil hacer la síntesis de RNA. Si el NFAT se hubiera unido aquí, hubiera sido más fácil hacer la síntesis de RNA, que eso fue lo que vimos en un video anterior. Entonces, ciclosporina, ya vimos su mecanismo de acción. Hay otro que es tacrolimus. Tacrolimus, se une a una molécula que se llama el FK506BP de Binding Protein, y este complejo, tacrolimus con FK506BP, igual inactivan a la calcineurina. Entonces, pues hacer lo mismo. Sus efectos adversos son un poquito distintos, pero su mecanismo de acción es casi el mismo. Finalmente, los dos inactivan a la calcineurina, que es la que convirtió en su forma activa al NFAT. Vamos a poner otro. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el receptor de la interleucina. Este es el receptor de la interleucina 2. Ya vemos que la interleucina 2, aunque es producida por linfocitos T, también los linfocitos T pues se responden a la interleucina 2, aunque ellos la produzcan. Y la necesitamos para que proliferen los linfocitos T. Entonces, ¿qué pasa cuando llega aquí? La interleucina 2, cuando llega a su receptor, se activa una quinasa que se llama emetor de mammalian target, el emetor. Entonces, cuando damos ya sea adalimumab, esto es un anticuerpo monoclonal en contra del receptor de interleucina 2. Esto bloquea al receptor de la interleucina 2. ¿Qué pasa cuando tenemos la interleucina 2 que se unió a su receptor? Antes de que demos adalimumab, se activa una quinasa que es el emetor. Y finalmente el emetor lo que hace es proliferación de genes. O sea, hace que la RNA polimerasa llegue, por ejemplo, aquí, o llegue aquí, y empieza a hacer síntesis de ciertos RNAs. RNAs que cuando sean leídos por los ribosomas, van a producir ciertas proteínas involucradas en la activación, en la proliferación de linfocito T. Entonces, ¿qué medicamento inactiva esta vía? Ya vimos que adalimumab impide la unión de la interleucina 2 con su receptor. Por tanto, no tenemos transcripción de RNA, o sea, no tenemos síntesis de estos RNAs, y por tanto no son leídos en el ribosoma, y por tanto disminuye la producción de proteínas involucradas en la proliferación y en la activación de linfocitos T. Entonces, esto disminuye la proliferación. Pero, ¿qué otro? Tenemos sirolimus. Sirolimus se une a una molécula que se llama FKBP, y este complejo inactiva al emetor. Entonces, pues igual, termina con que disminuye la síntesis de estos RNAs y finalmente pues disminuye la síntesis de proteína, como ya vimos. Entonces, ese es el mecanismo de acción de sirolimus. Y vamos con otro mecanismo de acción, que son los glucocorticoides. Entonces, aquí tenemos otra molécula, que es el NF-kappa-beta. El NF-kappa-beta está unido a una molécula que se llama IKB. Esto es la forma inactiva, o sea, el NF-kappa-beta cuando está unido al IKB es su forma inactiva. Esta es su forma inactiva. Y cuando lo activamos, lo que pasa es ponemos un fosfato, le tenemos que poner un fosfato,
para convertirlo en NF-κB, ya solito, ya sin el IKB. Y es esto lo que igual se une aquí a un segmento específico de DNA, y esto hace que sea más fácil que llegue la RNA polimerasa, por ejemplo aquí, y empiece a hacer la síntesis de otro RNA. Igual cuando este RNA sea leído por los ribosomas, se produce una proteína que está involucrada en la proliferación de los linfocitos T, como es producir, por ejemplo, ciertas citoquinas. También produce proteínas que están involucradas en disminuir la apoptosis, o sea, son proteínas antiapoptóticas, o sea, impiden que el linfocito T se vaya a morir y por tanto pues puede proliferar. Eso es lo que hace, esas son proteínas que vinieron de cuando el ribosoma leyó el RNA, y este RNA vino de que el RNA polimerasa sintetizó RNA en respuesta a que el NF-κB se unió aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Los glucocorticoides inactivan este paso. Los glucocorticoides inactivan al NF-κB. Si tenemos menos NF-κB, porque los glucocorticoides nos lo inactivaron o están impidiendo que lo pasemos a su forma activa, como impiden que lo pasemos a su forma activa, disminuye el NF-κB. Y si no tenemos la unión del NF-κB con el DNA, esto disminuye la síntesis de RNA. Esto hace que sea más difícil que la RNA polimerasa llegue y sintetice un RNA. Obviamente lo puede seguir haciendo la RNA polimerasa, sigue leyendo DNA y sigue sintetizando RNA, pero ya no es tan rápido como si hubiéramos tenido el complejo del NF-κB unido aquí al DNA. Entonces, este es el mecanismo de acción de alguna terapia inmunosupresora. Tenemos otros como es, por ejemplo, ya la basiliximab, pero basiliximab lo que hace es un anticuerpo monoclonal en contra de la interleucina 2, en contra del receptor de la interleucina 2. Entonces, este interactúa igual aquí. Entonces, ciclosporina y tacrolimus inactivan finalmente la calcineurina. Los glucocorticoides inactivan al NF-κB. Micofenolato y mofetil inactivan a la inosina monofosfato deshidrogenasa. Sirolimus inactiva al mTOR. Adalimumab y basiliximab inactivan al receptor de la interleucina 2. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.